Hola amigos, este es el primer evento de este conversatorio de este canal oficial de la Asociación Angus Mexicana. Tenemos el día de hoy al licenciado Alejandro Dávila López, expresidente de esta honorable asociación, con el cual vamos a conversar el día de hoy para tratar de entender un poco de su historia, su inmersión a la ganadería de registro, su primera exposición, qué esfuerzos hay detrás del primer becerro, del primer semental que se presenta, y qué siente Alejandro Dávila en el momento en el que presenta su primer animal de registro a pista y después a venta. Nosotros, como parte de Ganaderos del Norte, allá no se acostumbra tanto la parte de las expos como acá en el centro del país, que tienen ferias de exposiciones pues casi cada 15 días a lo mucho, ¿no? Entonces no teníamos mucha oportunidad de tener ganado en exposición. Sin embargo, te voy a cambiar esa explicación. Sí lo hice, como presidente y como tesorero estuve trayendo yo animales durante las nacionales, que era cuando realmente podíamos traer. Sin embargo, te voy a cambiar ese comentario más bien a cuando me compraron mis primeros sementales Angus de registro. Recuerdo todavía el ganadero que llegó y cuando vio los animales me dijo su comentario: caray, por fin encuentro ganado de registro Angus en esta zona y en México en general que puedo comparar contra cualquier animal de Estados Unidos. Dijo, tenía muchos años buscándolos y no los encontraba. Y me compró aproximadamente, no recuerdo si fueron 8 o 10 sementales, y esa fue mi primer venta. Entonces, pues para mí fue pues, una novedad. No esperaba llegar ni a tener esos comentarios, ni tampoco a vender tantos animales en mi primer venta, ¿no? Entonces, pues fue un buen punto de partida y se dio hacia adelante. En cuanto a mi historia dentro de la Asociación Angus, yo estuve 3 años como tesorero, ¿sí? Posteriormente a eso recibí la invitación de algunos socios que me proponían que me lanzara de presidente. Después de mucho discutir, meses de estar viendo pros y contras, decidimos participar y logramos entrar a la presidencia, ¿sí? Una vez que terminamos la tesorería, a lo cual tuvimos 2 periodos. En la Asociación Angus Mexicana los periodos son de 3 años y solamente te puedes reelegir una vez, ¿sí? Yo la verdad es que me había proyectado para un periodo nada más. Un año antes de terminar mi periodo empecé a recibir comentarios de las gentes en las exposiciones en las que estábamos, etcétera, que si me pensaba reelegir, y yo la verdad, pues para empezar les decía, pues falta mucho, y por otro lado les decía, pues no, yo no estoy pensando reelegirme, pues no sé. Después empecé a sentir el apoyo de la gente y al último me pude convencer de participar y se logró hacer una reelección por unanimidad, donde fui el único candidato que estuvo, y entonces se me reeligió por unanimidad y para mí fue una satisfacción muy grande, porque eso quiere decir, en la primera ocasión sí habíamos competido 2 planillas y había salido yo elegido por mayoría, pero el que hubiera sido yo elegido por unanimidad en el segundo periodo, pues para mí fue una sensación muy satisfactoria, porque de alguna manera me mandaba el mensaje de que había hecho algunas cosas bien. No sé qué tantas, pero algunas, y la gente les gustó. Y pues acabo de terminar como presidente hace aproximadamente 1 mes y medio, más o menos. Para ser precisos, el 19 de marzo, ahorita estamos a 20, ¿no? 19, 20 de mayo, y pues muy bien. Hasta ahí fue el periodo que se dio y se le pusieron todo el empeño y todas las ganas. Dejamos algunas cosas que pudimos avanzar. Como siempre en esto, siempre hay más cosas que hacer y cosas que mejorar. Entonces, pues ya es tarea de los que vienen detrás de nosotros,
lograr hacer eso y se les desea lo mejor. De acuerdo, licenciado. ¿Qué despierta el liderazgo de Alejandro Dávila para llevar a cabo su primera campaña a la elección? Y coméntenos entre qué año y qué año estuvieron ese par de periodos donde usted participa como presidente. El primer año fue a partir del 2016, 16, 17 y 18, y el último periodo fue 19, 20 y 21, ¿sí? Que terminamos realmente en este último mes de marzo del 22, ¿no? ¿Qué despierta el liderazgo? Pues en realidad fue que amigos, socios, me empezaron a dar la idea de que sería bueno que participara. La realidad es que yo les decía, oye, es que pues, yo no soy para esto, no soy político, no les sé a estas cosas de qué hacer y qué no mover. Entonces, por varios tiempos les decía, oye, es que pues no vengo al caso en esto, ¿no? Y entonces fue más bien el empuje de la gente y la propuesta de los amigos que empezaron a buscar apoyos hacia los demás socios y todo, donde dije, bueno, pues si puedo hacer algo bueno, pues va, adelante, cuenten conmigo. Y fue como empezamos a hacer esa campaña, ¿sí? Y propositiva, nunca hubo ningún tipo de campaña, digamos, de desprestigio hacia nadie, siempre buscando que fuera lo que pudiéramos mejorar y tratando de hacer ver qué era lo que yo podía ofrecer, ¿no? Soy sincero, no era muy conocido dentro de todos los socios. En aquel entonces no llegábamos a 200 socios, éramos menos de, pues éramos 140, 100 más o menos, ¿sí? Y pues bueno, se dio el apoyo, se dieron las cosas. En ese entonces se logró la mayoría de una manera importante, o sea, que de alguna manera me dio también tranquilidad de pensar que tuve un apoyo lo suficientemente válido, ¿no? O sea, no ganamos por un punto, o pues sí hubo una diferencia importante no quisiera decir un número porque no me gusta presumir, pero vamos, donde se sintió el apoyo y pues bueno, eso nos dio para hacia adelante, ¿no? Ahora, la cuestión de qué despertó el liderazgo, pues la carga se andar al burro, ¿sí? Y mi formación principal, aparte de la ganadera, es como empresario, ¿sí? Mis estudios son como administrador en la parte... Y pues, ¿qué fue lo que hice dentro de mi experiencia, dentro de otros consejos, tanto consejos empresariales como consejos sociales, en los que he participado también como presidente, subsecretario o tesorero? Pues eso me ayudó como para formar un poco el tipo de ideas de lo que podíamos hacer, obviamente adaptados a lo que le incumbía a la ANGUS, ¿no? De acuerdo. Usted toma en su primer periodo a la raza como estandarte de su trabajo como presidente. ¿Cuál era la realidad de la raza en el momento en el que usted toma su primer día de presidencia y cómo la entrega en este 2022? La recibo con un crecimiento, venía teniendo un crecimiento importante. En aquel entonces eran 18 estados de la República los que estaba representado la asociación con socios, ¿sí? La parte que no se tenía representado y que es más complejo es la parte del sur, lo que es lo trópico, por ser una raza europea que es más complejo, ¿no? En cuanto a estados, de 18 que los recibí, los dejé con 22 estados representados, habiendo incrementado 3 estados con representación de socios. En el caso de los registros, habían venido creciendo en años anteriores. Sin embargo, de haberlo recibido con 3.500 a 3.700 registros al año, lo dejamos, nuestro mejor año fue el año 2019, en el caso de los 6 años,
en el año 2019 que llegamos a 7,500 registros. Después, pues como todos sabemos, llegó la famosa pandemia, y que fue el 20 y el 21, y aunque no logramos nuestros mejores tiempos, bueno, como el de 7,500, frenó ese avance que traíamos. Sin embargo, tampoco fueron malos, estuvimos sobre 6,000, 6,300, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra tendencia iba hacia arriba hasta el 2019, existe lo de la pandemia, bajamos de los 7,500 a 6,300, 6,000, 6,300, y seguimos teniendo la tendencia. Ahorita en lo que iba del periodo de este año que entregué, ya iban 2,350 aproximadamente, que va muy por encima de lo que era este mismo periodo en años anteriores, que eran alrededor de 1,700 animales, ¿sí? Entonces, lo vemos bien en cuestión de números de socios, de estar sobre los 140, 150, lo dejamos, hablando de socios activos pagando, ¿sí? Porque en aquel entonces había un grupo como de 25 socios que tenían adeudos de muchos, muchos años, ¿no? O sea, en realidad no eran socios que habían llegado a ser activos, ¿no? Algunos ya hasta habían fallecido, etcétera, ¿no? Y dejamos, en la fecha de la asamblea que entregamos, dejamos 288 socios activos, ¿sí? Al corriente, ahí no tenían adeudos extra a lo que se permite, ¿sí? Y dejamos también en ese mismo periodo una base de aproximadamente 8 o 9 solicitudes más que estaban en proceso, pero que no llegaron a consolidarse antes de entregarlo, ¿no? Entonces, en realidad estaríamos hablando de aproximadamente 290 socios contra 140 o 150 de cuando iniciamos. Ok. De acuerdo, y hoy por hoy la raza Angus es una de las razas de mayor crecimiento a nivel mundial, de mayor popularidad a nivel mundial. Es una raza que va increciendo todo el tiempo, como la música, generando melodías, y cada vez son más los ganaderos que se suman a las bondades de la raza, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que una pregunta obligada es que nos platique usted como ganadero, cuando platica con otros ganaderos de otras razas o con ganaderos comerciales, ¿en qué pone especial énfasis sobre las bondades de la raza? ¿Cómo trata de convencer a la gente que no se ha convencido justamente de que tenemos una raza con muchas bondades? Mira, hay varias formas de dirigir la conversación con la gente. Una de ellas, y la más simple en cuanto a que para que la gente lo entienda, es el dinero, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo traduzco eso en dinero? Es decir, a ver, si con tu ganado logras un destete de 180 kilos y con un ganado de registro Angus de buena clase vas a lograr, sin irme extremo, 220 kilos, son 40 kilos más que ahora tú tienes que no tenías, ¿sí? Ese es un ejemplo, estoy poniendo números, ejemplos sin ser extremo, ¿sí? Entonces, y si además esos kilos resulta que por ser Angus te reconocen un valor extra, por ejemplo en una exportación donde te pueden llegar a dar 5 centavos de dólar más por libra, o hasta 10 muchas veces, pues multiplícalo. Y todo eso es dinero extra en tu bolsa por haber hecho exactamente lo mismo que estabas haciendo con la otra raza, que era cuidarlo, era empadrar, era tener las pariciones, desarrollarlo, etcétera. Vas a hacer exactamente lo mismo, pero vas a poder generar un mejor rendimiento al destete y un mejor valor de venta de tus kilos. Todo eso es dinero. Otras cualidades que tiene la Angus. La Angus tiene una de las características de que sus crías nacen pequeñas, ¿sí? Cuando hablamos de pequeñas estamos hablando en promedio general, de los 28 a los 35 kilos, ¿sí?
Cuando te digo nacen pequeños, no quiere decir que se queden pequeños. Son animales que una vez que empiezan a crecen igual o más que cualquier otra raza. Entonces, al haber nacido pequeños, tienes menos mortandad, tanto de la cría al parto, como de la vaca, por problemas de parto. Eso vuelve a lo mismo, se traduce en más dinero en tu bolsa, ¿sí? Si además hablas de una mejor conversión, tú le vas a tener que dar menos comida para que te dé los mismos kilos que te está dando el otro, o puedes darle la misma comida que le das al otro para que te dé mucho más kilos que lo que te está dando el otro. Vuelves a lo mismo, se traduce también en dinero en tu bolsa, ¿sí? Si además le das la parte de la fertilidad, son animales muy fértiles y precoces. Te voy a contar una historia mía como para ponerte un ejemplo. En una ocasión que compré unos toros en Estados Unidos y compré una vaquilla. Era una vaquilla de 9 y medio meses, ¿sí? Antes de traérmelos, llevé a los toros a Estados Unidos, allá mismo en Estados Unidos, a que me los aspiraran, ¿sí? Y se quedó ahí mismo la vaquilla. Y estuvieron allá aproximadamente 2 meses y medio, 3, ¿sí? Pues, ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando llegan los toros y la vaquilla de 11 meses de edad, estaba preñada, ¿sí? Entonces, no es algo recomendable preñar a animales de esa edad, pero el caso es que esa es la fertilidad que tienen, el grado de fertilidad que tienen, donde desde los 11 meses ya era una hembra preñada. Entonces, en el caso de los toros, son animales que son sumamente precoces y empiezan, o sea, te pueden cargar. Yo he tenido situaciones donde de repente algún macho de los que estamos en desarrollo se salió de la pasta donde las traíamos, y mientras que lo encontraban o no lo encontraban, porque allá son pastas muy, muy grandes de agostadero, pues dejó cargar una vaca, ¿sí? Era un animal de 12 meses y medio, 13, ¿sí? Entonces, todas esas sumas de asuntos son productividad que al final se traduce en dinero en tu bolsa. Bien, Y entonces, si además de eso le sumas a que la calidad de carne que producen, sin lugar a dudas, es la mejor calidad de carne en el mundo, no hay nada que discutir. eso está más que probado y yo creo que Angus es igual a rentabilidad. Yo creo que esa es la palabra estandarte de nuestra raza y usted como administrador generó un modelo de negocios muy interesante para darle a esta asociación ese valor agregado de la producción de la raza Angus. Quisiera que nos lo comentara en dos partes, si me hace favor. Primero, su logro en los marcadores genéticos que nos profesionaliza como ganaderos de registro y que es un avance muy importante para la ganadería del Angus en México. Y número dos, esta fabulosa realidad, porque ya no es un proyecto de la certificadora mexicana de carne Angus, que tiene en todos sus procedimientos la posibilidad de decirle al consumidor: esto es Angus, yo te lo certifico. Si me hace favor, licenciado. Sí, cómo no, con mucho gusto. En la última parte de nuestro último periodo, después de una negociación de aproximadamente 8 a 10 meses, logramos que se diera una negociación con uno de los laboratorios líderes en el mundo para que se fijara un proceso de marcadores genéticos hacia los animales Angus de registro. Cuando hablo de marcadores genéticos, no solamente me estoy hablando al caso de como se conocen en Estados Unidos y en México como DEPs o como EPDs, ¿sí? Para poder generar esos marcadores se requiere de mucha información, tanto de información de tiempo acumulada como de cantidad, ¿sí? En animales probados, etcétera. Cosa que en general no la teníamos, no contamos con ella, ¿sí? Entonces lo que hicimos nosotros, dijimos, bueno, ¿cómo podemos mejorar la información que entregan nuestros certificados de registro de los animales registrados en cuanto a la cantidad de información que pueda
recibir un cliente en el certificado que se le entrega. Entonces, ¿qué fue lo que se decidió? ¿Qué fue lo que se encontró? Estuvimos haciendo muchas preguntas y entonces decíamos, a ver, ¿qué podemos hacer para tener más EPDs? Pues oye, se necesita más información y de más animales. Ok, bueno, eso no lo puedo tener hoy. Bueno, pero ¿qué puedo hacer para poder dar la información lo más cercana a esos EPDs desde el día de hoy? Y entonces encontramos un producto que se llama Agenity Beef, ¿sí? Que es un producto que genera 16 traits, 16 datos diferentes, que no da la puntuación como EPDs, ¿sí? Que es el más 1.3, menos 1.5, menos 0.6, etcétera, ¿no? Los da con una calificación que genera el mismo laboratorio del 1 al 10, ¿sí? Donde te explican qué significa en cada uno de ellos el 1, y qué significa el 5, y qué significa el 10, etc. Esos 16 datos son datos que se generan también a través de, que también existen en los EPDs, y son cosas como el peso al nacer, el peso al destete, el peso al año, pero genómicos, ya no lo que reporta el ganadero, sino datos que te da la genómica del animal. La facilidad de parto de la madre, la facilidad de parto de la cría, la leche, la producción de leche, la terneza de la carne, el peso de la canal, la grasa intramuscular, el marmoleo, etcétera, el tamaño del ribeye. Todos esos 16, aparte de la paternidad, te los da. Lo mismo que en un caso de un EPD. La gran diferencia está en que acá te lo dan en una numeración del 1 al 10 y en el EPD son números que van desde el menos no sé cuál hasta el más no sé cuál, ¿ah? Que son diferentes. Pero esa información sí la podemos empezar a generar hoy, ¿sí? Porque eso se genera con una prueba de sangre de los animales, se genera una prueba de sangre en una tarjeta, la mandas al laboratorio, el laboratorio saca toda la parte genómica y entonces te genera esos resultados, ¿sí? Te dice, en leche es en tal número, en peso al nacer va a ser y entonces te genera una idea general. Y eso puede ser inmediato, que es muy valioso. Ahora, además de que también en ese mismo contrato se logró que con esa misma prueba que yo mande para que me saquen el Agenity Beef y me entreguen esos 16 traits, también se va a tomar para que empiecen a sacarme la muestra del 100K, que el 100K es precisamente, 100K quiere decir 100,000, ¿sí? 100,000 datos de cuando vemos el serpentín del ADN, que lo vemos así como va, cada rayita que se cruza, ese es uno. Bueno, 100,000 de esos. Y cada uno de ellos es una parte de la genómica del animal, del tamaño del pelo, de la altura, del peso, del todo, ¿sí? Eso va a ir juntándose cuando se genera el reporte del laboratorio, se generan con letras, A, B, X, son como 5 o 6 letras. Si tú y yo lo leemos, no nos dice nada, porque son muchas letras y no da nada. Eso se tiene que después convertir a los números que son de los DEPs que estoy diciendo. Entonces, ¿qué va a suceder para concretar ese tema? Como no tenemos la información de los DEPs para poder, suficiente, para generar los DEPs, pero necesitamos tener información lo más cercana a los DEPs posibles, hicimos, digamos, un mix, un equipo, donde con el Agenity Beef se va a generar la información inmediata, lo más cercano a un DEP. Pero a la vez con esa misma información vamos a empezar a acumular desde ya información de los 100K, que una vez que empiece a generarse volumen suficiente, se van a poder ahora sí empezar a generar los DEPs correctos, como son en el mundo entero. Lo que nos dice el laboratorio es que en aproximadamente unos 2 años se pudieran empezar a tener un par de DEPs ya nuevos con el caso de estar sacando esas pruebas. Como para que se den una idea, yo les dije, bueno, y para tener un
un registro con tantos DEPs como los que tiene Estados Unidos, ¿qué necesitamos? Y me dijeron, pues por lo pronto unos 35, 40 años de información. Entonces, pues en este momento lo que estamos haciendo es, pues no podemos llegar a esos 35, 40 años si no empezamos en algún momento. Y lo que hicimos fue con ese contrato decir, bueno, empiezo, recibo mis datos de Agenity Beef para dar información inmediata tanto al cliente como al ganadero, porque el ganadero también con eso va a poder decir, esto es lo que tengo en mi rancho. Se puede comparar con hatos nacionales o extranjeros. Entonces él va a poder decir, ah, caray, yo estoy más abajo, necesito subir más la leche o menos el peso o esto y lo otro. Y entonces son herramientas de decisión. Entonces eso lo va a tener ya. Pero a la vez estamos empezando a juntar la información que se requería. Una base de datos fidedigna, darle certeza al cliente de que verdaderamente le estamos vendiendo lo que se dice por pruebas de carácter genómico, profesionalización a la práctica del ganadero que trabaja la genética y sobre todo valor agregado, mucho valor agregado para los dos, tanto para el ganadero como para el cliente que absorbe, que compra el ejemplar. ¿Sí? Segunda parte, hablando de valor agregado, que sabemos que las bondades son muchas de la raza, háblenos por favor de la certificadora. ¿Cómo van? ¿En qué momento van? Y cuál es el valor agregado que se le brinda al cliente final, al comensal, con esta certificadora en México. Bueno, antes que nada te platico que es un sueño de las gentes en Angus haber logrado esta certificadora después de tantos años y de algunos intentos, ¿sí? Gracias a Dios y con el respaldo de mi consejo se logró, después de mucho picar piedra e insistir, etcétera, formar la certificadora. Una cosa que nosotros nos propusimos fue que la certificadora fuera interna a la asociación, de tal forma de que nadie es más dueño de la certificadora que otro, ¿sí? Los mismos 288 socios que te digo que somos hoy en la asociación son los mismos que son dueños de la certificadora. ¿Por qué nos impusimos nosotros mucho ese punto? Porque decíamos, el mayor activo, esa es mi forma de ver, el mayor activo en lo económico que tiene la asociación Angus en su poder es el nombre Angus, ¿sí? Porque es mucho más que una raza, es una marca, ¿sí? Y como marca se le tiene que proteger y se le puede sacar también el jugo. Entonces, ese beneficio que se le puede sacar a ese nombre tenía que quedar en manos precisamente de la propia asociación para que generara el beneficio económico que se pudiera lograr hacia adentro de la asociación y el crecimiento que puede dar en lo económico y también en el hato ganadero, ¿sí? Este proyecto lo empecé yo a tratar de arrancar desde mi primer periodo. Tuvimos pues muchas cosas que nos impedían avanzar como quisiéramos. A finales del primer periodo, por fin se empezó a ver más notable. Y pues bueno, este último periodo, después de tanto batallar con lo que era la parte del COVID y que las instituciones de gobierno estaban cerradas y no podíamos avanzar con protocolos y con cosas, logramos entonces centrarnos en trabajar en todo lo que era la parte de protocolos. Estuvimos estudiando protocolos de todo el mundo, ¿sí? Y estuvimos también teniendo pláticas con mismas asociaciones hermanas de otros países, como lo era Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, que tienen ya sus certificadoras, y entonces estuvimos viendo a ver ustedes por qué lo hicieron así, por qué lo hicieron así, etcétera, como para tratar de aprender nosotros de lo que ellos ya habían hecho, para bien y para mal, ¿sí? Y entonces lo que te puedo decir es que nuestro protocolo es un protocolo muy robusto, que toma partes
muchos de los protocolos de certificación que existen de carne Angus en el mundo, y que te puedo decir que está igual o más completo que muchos otros de los certificados que ustedes puedan conocer, cualquiera el que me puedan decir, ¿no? Entonces no es un protocolo suavecito, es un protocolo que viene a decir, si vamos a salir con todas las de la ley, porque el producto que vamos a entregar al final tiene que ser un producto que la gente esté convencida de que se le está dando lo que se le está ofreciendo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Si los ves hacia adentro de la ganadería Angus, pues bueno, si se empieza a generar mucho mayor interés en la carne Angus nacional certificada, pues también se va a generar más interés en el comprar más sementales, más hembras, más etcétera. Entonces va a ser un crecimiento del hato ganadero Angus nacional. Ese es el beneficio hacia el interior de la asociación. Pudiera ser también la parte del beneficio económico que pudiera generarse si esto se hace un buen negocio, ¿ok? Y eso ayuda a generar más cosas de crecimiento en exposiciones, en publicidades, etcétera. ¿Qué beneficio se da hacia el consumidor? Primero que nada, yo les puedo decir, este sello de certificación, aunque el sello es Carne Angus Certificada México, tiene su razón de por qué ese juego de nombres. Mucha gente me preguntaba, oye, ¿por qué México y no mexicana? La respuesta es, es que nosotros vemos este sello en el mundo, no en México. Y los extranjeros identifican más la palabra México que mexicana. Es más fácil para ellos entenderla. Entonces, si tú estás en Francia y ves México, entenderás más fácil eso que mexicana, ¿no? Y la otra parte, pues, carne Angus certificada, ¿sí? Entonces, por eso tiene ese juego de nombres, ¿no? Ese sello, aunque se llama carne Angus certificada México, no está certificando que es carne Angus certificada o que es carne Angus. Ese es uno de los requisitos. Si tú me hablas y me dices, oye, quiero que me vengas a certificar mis animales, yo voy a ir y el primer requisito que voy a requerirte es que tu animal sea 50% Angus por lo menos, ¿sí? ¿Cómo logras eso? Si tú tienes, por ejemplo, una hembra comercial de la raza que sea y tú la cruzas con un semental Angus de registro nacional, con eso ya tienes una cría 50% Angus. Entonces eso va para cualquiera que estuviera escuchándonos, que dice, no, pues pero yo no tengo Angus. No, sí tienes. Tu misma vaca de cualquier raza, la que me quieras poner, si la cruzas con un Angus de registro nacional, ya tienes tu producto media sangre. Ese es el primer punto que es importante, porque mucha gente al oír el Angus dice, no, pues yo no tengo. Todos pueden tenerlo, ¿sí? Esa es una. La siguiente parte es, ese es el primer requisito. Si yo llego a ver tus animales y resulta que no son Angus, pues me doy la vuelta y me voy. Pero el que sea el primer requisito no quiere decir que sea el único. Hay otros juegos de requisitos, como también tiene que ser, pues que el animal a lo mejor es media sangre, pero resulta ser que está pinto. Y no, tiene que ser una capa cerrada, de color rojo o negro, con estas características, no puede tener una joroba de más de 2 centímetros que salga de su lomo, etcétera, etcétera, el tamaño de las orejas, muchos otros requisitos que se dan en lo fenotípico, ¿sí? Y luego hay otros requisitos que son referentes a lo que es la calidad de la producción de los animales, porque esta certificación va desde el animal en la crianza, o sea, desde que nace hasta que está ya en sacrificio, el corte de carne en el refrigerador del supermercado. ¿Qué estamos certificando también? También certificamos que el animal haya sido producido humanamente, que tengan las buenas prácticas pecuarias, que no maltraten al animal, que no lo traigan con chicharras o látigo, lo que sea, que donde lo tengan estabulado, que sea un estabulado limpio,
que no sea un estabulamiento donde esté todo sucio y cochino, que tengan sus protocolos de salud y sanidad bien establecidos, que los lugares donde los tengan, les provean sombreado, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a decir que fueran 14 requisitos. Esos 14 requisitos, cada uno de esos requisitos tiene una puntuación diferente, que no lo sabe ni el técnico ni el cliente. Eso es una parte que se genera por sistema. Cuando el técnico va y revisa, él va diciendo esto sí lo cumple, esto no lo cumple, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y al final sale una calificación que se genera en el sistema. ¿Okay? Y vamos a suponer, no recuerdo ahorita el nombre, no quiero echarles mentiras, pero vamos a suponer que sacaste el 80% de cumplimiento del 100 que deberías de tener. Bueno, si el 80% está dentro del mínimo que debes de tener, te lo certifico, aunque te haya faltado el otro 20%. Sí te pido, oye, pues la próxima vez que hagamos el proceso, pues trata de subsanar este otro 20%, ¿verdad? Que cumplas, ¿no? Para que vayan mejorando. Pero sí te lo certifico, o sea, no tiene que ser de que o logras el 100 o nada. Pero lo que les quiero dejar con toda esta idea es que más que ser un sello que diga, esta carne es Angus, es un sello que te dice, además de que es Angus, es un sello de calidad, porque lo que tienes aquí enfrente en tu plato se produjo con una parte de salud. Tuvo un tratamiento humano, tranquilo. No se le dio ningún tipo de alimentación contraria, llámese clenbuteroles o lo que le quieras llamar. Los protocolos de manejo de inocuidad y la cadena de frío-calor, de donde pasan de un lado al otro la carne, etcétera, estuvo completa y está certificada, etcétera. Entonces, ¿qué te quiero decir? Sí, la parte que estamos diciendo es que es Angus, pero además de ser Angus, estuvo producido perfectamente bien y te estás comiendo un pedazo de carne que puedes estar orgulloso de que lo que estás comiendo está. Lo único que le pudiera faltar, que sería un paso más adelante, sería que fuera orgánico, por decirlo así, ¿no? Pero no es siquiera el caso que existe en el mundo. Entonces, por eso quiero yo dejar muy claro, el sello es un sello que va más allá de decir es Angus, es un sello de calidad. Muy bien, licenciado. Yo creo que el término que deberíamos de ocuparnos todos los que producimos genética de carne de calidad es la trazabilidad. Y creo que la trazabilidad se cumple de manera muy detallada, con altos estándares en esta certificadora. Y yo quisiera comentarle a todos nuestros seguidores que el día que vean en el restaurante, en la tienda, en la boutique, el sello de certificación Angus México, lo compren, porque esa certificación es igual en estándares de calidad o mejor que muchas certificadoras de carne Angus en el mundo, hoy por hoy. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, qué bueno que dices eso de la trazabilidad, es una parte que omití mencionar. Junto con el empaque, aparte del sello, ¿sí? Este es el sello. Voy a salir medio despeinado y disculpen, pero este es el sello de la certificadora, ¿sí? O sea, si alguien les dice, esta carne es Angus certificada México y no tiene este sello en el empaque, no es cierto, ¿sí? Este mismo sello en este costado de acá, aquí no lo trae por ser una impresión, pero lleva un folio de golpe, ¿sí? Que es único y repetible, de tal forma que ese sello, si existe algún problema en un empaque nuestro, eso se reporta y se le da seguimiento a su punto de partida, ¿sí? ¿Ok? Entonces, es importante que lo conozcan. Entonces, aparte de llevar los empaques este sello, como lo menciono, van a llevar un código QR. Ese código QR que ustedes van a poder checar con su teléfono, les va a dar toda la trazabilidad del animal, de en qué rancho salió, que se crió, cuánto pesó, de qué color era, inclusive hasta una fotografía del animal, en qué estado, etcétera. ¿Sí? Todo lo que es la parte de la trazabilidad. Entonces, pues, ¿qué es lo que todos los clientes pedimos? El estar seguros que lo que estamos comprando y comiendo es realmente lo que nos están ofreciendo. Calidad y certeza. Yo creo Así que es. todos los consumidores buscan en sus productos que sea un producto de calidad y que tengan la certeza de que la información que se le brinda en el producto es
verdaderamente real. Es muy importante ahorita que decías tú una cosa, sé que ya nos alargamos un poquito, pero quisiera no dejar de decirlo. Es importante que como mexicanos nos sentamos orgullosos y respaldemos nuestros mismos productos. Y no hablo solo de esta, ahorita estamos hablando de hay que hacerlo hacia adelante, sobre todo cuando los mexicanos que lo están haciendo bien y con todas las de la ley. Porque vas a otros países y de alguna manera dicen, oye, compra lo tuyo. Y sí lo compran. Entonces, en vez de ir a comprarlo de otro país, compran lo suyo. Entonces, es importante que nosotros dejemos nuestro dinero que estamos comprando de productos a que apoye a la misma producción nacional. En este caso de la carne Angus certificada en México, en otros casos pueden ser un sillón, una pala, una taza, lo que sea, porque hay que entender que si nosotros lo dejamos en un producto importado, ese dinero está respaldando trabajo y mano de obra en otros países. Si lo dejamos aquí, está respaldando el trabajo y la producción de los emprendedores y de los trabajadores de México. Sin duda, licenciado. Yo creo que ese es un mensaje de cierre importantísimo. Son muchas las campañas que nos invitan a consumir local, ¿sí? a fortalecer los emprendimientos de los productores mexicanos. Y con esto nos vamos. Quiero agradecer su participación en este episodio número 1 del podcast de la familia Angus Mexicana, de la Asociación Angus Mexicana y de los productores de México que producimos Angus con pasión, con mucho compromiso hacia la calidad, pero sobre todo con una visión de futuro. Muchas gracias, licenciado, por esta participación y seguimos adelante. Al contrario, y estoy a sus órdenes. Viva Angus y hay que consumir lo nacional y hay que consumir carne Angus México. A todos los consumidores, consumamos carne de calidad, Angus mexicana, y si es certificada, Totalmente. qué mejor. Muchas gracias. Gracias.